Amigos, buscadores incansables de la verdad profética. Prepárense para una inmersión profunda como ninguna otra. ¿Alguna vez han sentido que los titulares de las noticias diarias son como piezas de un rompecabezas antiguo que finalmente están encajando? ¿Qué pasaría si les dijera que las actuales tensiones en el Medio Oriente, particularmente la creciente influencia y beligerancia de Irán, no son meras coincidencias geopolíticas, sino el cumplimiento asombroso de profecías bíblicas milenarias? Desafía la noción de que todo ya se cumplió o que las profecías son puras espiritualizaciones. La palabra de Dios nos presenta un mapa detallado, y hoy, vamos a descifrar el rol ineludible de Irán, la antigua Persia, en el preludio del fin de los tiempos. ¿Están listos para descorrer el velo? La matriz de la profecía, el sueño de Daniel y el levantamiento de imperios. Nuestra expedición comienza en uno de los libros más enigmáticos y reveladores del Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Imaginen al rey Nabucodonosor de Babilonia, el monarca más poderoso de su tiempo, atormentado por un sueño que lo dejó perplejo. Un sueño que, según la sabiduría humana de la época, era imposible de interpretar. Pero Dios, en su soberanía, eligió a un joven cautivo judío, Daniel, para revelar no solo el sueño, sino su asombroso significado. Este sueño, descrito en Daniel capítulo 2, presenta una estatua colosal y resplandeciente. Su cabeza era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies, aquí está el detalle crucial, una mezcla de hierro y barro cocido. Les animo a abrir sus Biblias y seguir conmigo en Daniel 2, 31-45 para una comprensión más profunda. ¿Qué significa esta estatua? No es una simple obra de arte. Dios le reveló a Daniel que esta imponente figura simboliza la sucesión de imperios mundiales que gobernarían la tierra desde los días de Babilonia hasta el mismo establecimiento del reino de Dios. Esto abarca un lapso de tiempo de más de 2600 años y se extiende hasta el final de los tiempos tal como los conocemos. Vamos a desglosarlo, porque cada metal y cada parte de la estatua tiene un significado profético trascendental que nos lleva directamente a Irán y al escenario actual. La cabeza de oro, Babilonia. Este fue el imperio que reinaba cuando Daniel interpretó el sueño. Un imperio de opulencia, poder y gloria sin igual. Pero, ¿qué territorios geográficos ocupa hoy esa antigua Babilonia? Presten atención. Estamos hablando de lo que hoy conocemos como Irak y una parte significativa de Siria. Anoten esto, porque estas dos naciones no son actores secundarios, son pilares proféticos que, según la palabra, formarán parte del entramado del gobierno final del Anticristo. ¿Acaso no es fascinante ver cómo las ruinas de una civilización antigua se conectan directamente con los conflictos modernos? El pecho y los brazos de plata, Medo-Persia. Después de Babilonia, la profecía indica que surgiría un segundo reino, inferior al primero en riqueza, pero no en poderío. La historia secular, amigos míos, es el testigo fiel de esta profecía. ¿Quiénes conquistaron y sucedieron al imperio babilónico? Fueron los medos y los persas. Y aquí es donde nuestro protagonista, Irán, toma el centro del escenario. La Persia de la antigüedad es, sin lugar a dudas, el Irán moderno. ¿No es asombroso que una nación cuyo nombre fue cambiado en 1935, de Persia a Irán, siga siendo un punto focal tan explícito en una profecía de hace miles de años? Esto no es casualidad. El vientre y los muslos de bronce, Grecia. Este tercer reino, representado por el bronce, fue el vasto imperio helénico que surgió bajo el liderazgo de Alejandro Magno. Un imperio que, como el bronce, se extendió rápidamente y con gran fuerza. Las piernas de hierro, Roma, dividida. Las dos piernas de hierro simbolizan la poderosa y duradera, aunque finalmente dividida, naturaleza del Imperio Romano. Este imperio se dividiría en dos ramas principales, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Piénsenlo, un imperio tan vasto que su influencia aún se siente hoy. Los pies de hierro y barro cocido, el imperio final. Y aquí es donde la profecía se vuelve extraordinariamente relevante para nuestros días. Los pies y los 10 dedos de la estatua representan una fase final y crucial, una confederación de naciones que surgirá de la ramificación del antiguo imperio romano.
Esta confederación, fuerte como el hierro pero frágil como el barro, es la base sobre la cual se establecerá el poder del anticristo. ¿Estamos acaso presenciando la gestación de un G10 geopolítico que la Biblia ya predijo? ¿No es intrigante pensar que, mientras hoy discutimos sobre el G7 y las alianzas globales, la Biblia ya nos advirtió sobre una configuración de poder aún mayor? La piedra no cortada con mano, el clímax de los tiempos. Pero el sueño de Nabucodonosor no termina con la descripción de los imperios. Aquí viene el clímax, el evento que lo cambia todo. Daniel 2, 34-35 describe como una piedra, cortada no con mano, golpea los pies de hierro y barro de la estatua, y toda la estructura colosal se desmorona y se vuelve como el tamo de las eras de verano. El viento se los lleva sin dejar rastro. ¿Quién es esta piedra no cortada con mano? Es Jesucristo mismo, en su segunda venida. Esta es una revelación trascendental. Si la piedra, es decir, Jesucristo, golpea los pies de la estatua, desmoronando no solo esos pies, sino también las piernas, el vientre, el pecho y la cabeza, significa que todos estos imperios o, al menos, las naciones que los representan, estarán vigentes y activos en la tierra cuando Jesucristo regrese. Irak y Siria, la cabeza de Babilonia. Irán, el pecho de Medo-Persia. Naciones con herencia griega y romana, el vientre y las piernas. Y las 10 naciones de la confederación final, los dedos. Amigos, esto es un terremoto profético. Daniel 2:44 es contundente, y en los días de estos reyes, refiriéndose a los 10 dedos, los 10 gobiernos que darán poder al anticristo, que son los mismos 10 cuernos de Apocalipsis 7, 13 y 17, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La conclusión es ineludible, la Biblia nos muestra claramente que Irán, la antigua Persia, será una entidad geopolítica clave, activa y presente, justo antes del regreso de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. La bestia de Apocalipsis 13, la expansión del cuadro profético. Si Daniel nos dio el esqueleto de la profecía, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis viene a añadir los detalles, los colores y las texturas, completando el cuadro para nosotros, los que vivimos en el siglo XXI. Abramos Apocalipsis capítulo 13, donde Juan describe una bestia que emerge del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:1. Pero es en el versículo 2 donde la descripción se vuelve fascinante para nuestra discusión sobre Irán, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Detengámonos y conectemos esto con Daniel 7. Juan, escribiendo siglos después de Daniel, utiliza las mismas simbologías de animales para describir los imperios. El leopardo en Daniel 7 representa al imperio griego. Esto nos dice que el cuerpo de la bestia final, el imperio del anticristo, tendrá las características, la influencia y, posiblemente, la participación de las antiguas naciones que formaron parte del vasto imperio griego tras la muerte de Alejandro Magno. ¿Cuáles son esas naciones? Piensen en Egipto, Siria, Turquía y Macedonia. Ya tenemos una lista creciente de actores que se unirán al anticristo. Aunque Daniel 11, 40-45 nos dice que el anticristo se enfadará y destruirá parte de Egipto, este país sigue estando proféticamente vinculado a la esfera de influencia del poder final. ¿Y sus pies como de oso? ¿Recuerdan al oso en Daniel 7? Sí, el oso representa inequívocamente a Irán. Esto es crucial. Nos confirma que la fuerza, la ideología y la presencia de Irán serán una parte constitutiva de la bestia final, es decir, del imperio global del anticristo. Es como si Juan nos estuviera diciendo, miren de cerca a Irán, porque su papel es ineludible en los últimos días. Y su boca como boca de león, el león en Daniel 7 representa a Babilonia, que, como ya vimos, es la región de Irak. Así que, una vez más, Irak y Siria se confirman como participantes. No es asombroso como Juan, siglos después, no solo corrobora la plataforma de Daniel,
sino que la amplía con más detalles para que nosotros, en el siglo XXI, podamos comprender con mayor claridad el panorama profético? Como dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es una revelación inconfundible de que Irán, pase lo que pase, va a sobrevivir, o se va a rearmar, o resurgirá de alguna forma dramática, porque está destinada a ser una pieza fundamental del imperio final del Anticristo. La amenaza global de Irán, de los túneles de Gaza al control del petróleo mundial. Ahora, salgamos de las páginas antiguas y aterricemos en la cruda realidad de nuestros titulares. ¿Por qué Irán es una amenaza tan palpable en el escenario mundial? La conexión profética se vuelve asombrosa cuando vemos las acciones de este régimen. Desde 2005, Irán ha sido el principal patrocinador de grupos terroristas como Hamás en Gaza. ¿Se imaginan la magnitud de la inversión? Hemos visto la red de más de 500 kilómetros de túneles subterráneos que construyeron. Piensen en ello. Billones de dólares que podrían haberse invertido en hospitales, escuelas, infraestructura básica y comida para el pueblo palestino, fueron desviados para construir una red de terror. ¿Con qué propósito? El propósito inequívoco de destruir el Estado de Israel. Esta es la encarnación de la ideología radical islámica, un odio visceral que no busca la coexistencia, sino la aniquilación. En 2007, Irán solidificó su control sobre Hamás, integrándolo de facto a su propia Guardia Revolucionaria iraní. No solo eso, sino que Irán ha expandido su influencia mortal. Los hutíes en Yemen, un grupo militante que ha paralizado el transporte marítimo mundial, ¿quién los financia, entrena y arma? Irán. Los ataques de los hutíes el 9 de diciembre de 2023, que llevaron a las principales compañías navieras a detener el comercio en el Mar Rojo, son una amenaza directa a la economía global. ¿Saben por qué esto es tan profético? Porque Ezequiel 38:5 menciona a Persia, Irán, junto con Cus, Sudán y Fut, Libia/Etiopía, como parte de la invasión que vendrá contra Israel. Sudán y Etiopía bordean el Mar Rojo. Irán no solo controla el estratégico Golfo Pérsico, sino que ahora, a través de sus praxis, también tiene una influencia directa sobre el Mar Rojo, por donde pasa cerca del 30% del petróleo naval mundial. Compañías navieras gigantes de Suiza, Dinamarca, Francia y Alemania tienen intereses multimillonarios en esa ruta. Esto no es coincidencia, es el tablero profético en movimiento. Pero la influencia de Irán no se detiene en el Medio Oriente. ¿Se han percatado de cómo ha intentado infiltrar ideológicamente a otras naciones? Han canalizado billones de dólares a universidades de élite en Estados Unidos, como Harvard, Columbia, Princeton y Yale, con el propósito de introducir y normalizar la ideología islámica radical. Y no solo en el primer mundo. ¿Sabían que, en el pasado, Irán infiltró gobiernos en Sudamérica, como Chile y Bolivia, bajo la fachada de intercambio universitario, adoctrinando silenciosamente a la juventud con el Islam radical? Esto es una operación de alcance global que busca imponer la ley sharía y la hegemonía islámica, no solo en la región, sino a nivel mundial. Irán es, sin lugar a dudas, una amenaza que el mundo ha subestimado gravemente. La manzana de la discordia, el petróleo y el Armagedón. Hablemos ahora del Gran Premio, la manzana de la discordia que enciende las llamas de la geopolítica mundial, el petróleo. Es el oro negro que mueve el mundo. Y miren esto, casi el 70% de las reservas petroleras mundiales se encuentran concentradas en 3 naciones, Arabia Saudita, Irak e Irán. ¿Por qué Europa, Rusia, China y Estados Unidos se ven obligados a intervenir constantemente en Oriente Medio? Porque no pueden permitirse que este inmenso tesoro energético caiga bajo el control total de una ideología radical como la que profesa el régimen iraní. La economía global se detendría. Esta es la razón profunda, el motor detrás de la confrontación actual entre Oriente y Occidente. Y aquí, una vez más, la Biblia nos ofrece una perspectiva asombrosa. Apocalipsis capítulo 16 nos habla de la famosa guerra del Armagedón, donde los reyes de toda la tierra en el mundo entero se reunirán en un lugar llamado Armagedón, en Israel. ¿Por qué se reunirán allí? Podría ser, como muchos creen,
por la ambición desmedida y el control de ese pastel vital que es el petróleo? La Escritura sugiere una convergencia de naciones en Oriente Medio precisamente por intereses y conflictos que culminarán en el fin. Además, la idea de dos estados, Israel y un estado palestino separado, es una utopía peligrosa para Israel. ¿Por qué? Porque la historia, las acciones y las propias declaraciones de grupos como Hamás demuestran que no buscan la coexistencia. Quieren el pastel entero. Quieren la aniquilación de Israel y el control total del territorio. Los propios árabes y palestinos que lo apoyan saben que, si Israel aceptara esa solución, sus días estarían contados, viviendo con un vecino que ha declarado su exterminio. Esto no es fantasía, es una amenaza existencial y profética. Decisiones políticas y consecuencias proféticas, ceguera o propósito. Finalmente, reflexionemos sobre cómo las decisiones políticas recientes de las potencias mundiales han impactado y, en algunos casos, acelerado el cumplimiento profético. Recordemos la administración del presidente Barack Obama. ¿No es sorprendente que se perdonara a Irán, permitiéndoles continuar con sus centrifugadoras y la producción de plutonio? Luego vino el presidente Joe Biden, quien descongeló fondos significativos que Irán tenía congelados, permitiéndoles, en efecto, continuar su programa nuclear y de financiamiento del terror. ¿Fue esto una simple política de apaciguamiento o una ceguera voluntaria? Los intereses políticos y económicos son complejos, sí, pero muchos argumentan que era perfectamente sabido que al permitir que Irán siguiera centrifugando uranio, el resultado inevitable sería la capacidad de producir una bomba atómica. ¿Por qué se permitió? Algunos han señalado que el presidente Obama fue el primer presidente estadounidense en declarar públicamente que Estados Unidos no es un país cristiano. Luego, el presidente Biden, como su discípulo político, confirmó y continuó esa política en Oriente Medio. Cuando el presidente Donald Trump llegó al poder e intentó destruir o deshacer parte de esos acuerdos y políticas, vimos cómo el mundo comenzó a incendiarse de una manera acelerada. ¿Coincidencia? La lección es clara, las naciones del mundo ya no pueden aislarse. Este es un descubrimiento que incluso líderes como el expresidente Trump han tenido que enfrentar. Estados Unidos, Europa, Canadá, China, Rusia, todos tienen sus intereses económicos y políticos inextricablemente ligados al territorio bíblico, a esa región que la Biblia profetizó hace más de 2500 años como el epicentro de los eventos finales, el Medio Oriente. Los ataques recientes de los hutíes, las declaraciones del canciller alemán reconociendo la urgencia de actuar y la intervención de Israel para proteger no solo sus intereses, sino indirectamente los del petróleo global, nos muestran un panorama innegable. Las piezas se están moviendo a una velocidad vertiginosa. El reloj profético sigue avanzando. Amigos, las profecías bíblicas sobre Irán no son cuentos antiguos, son el mapa de ruta para comprender los tiempos que vivimos. El rol de Irán en el imperio final del Anticristo, su supervivencia estratégica y su creciente agresividad global, no son accidentes, sino la orquestación divina de eventos que la Biblia ya predijo con asombrosa precisión. ¿Qué significa todo esto para usted ahora mismo? ¿Estamos, como creyentes, lo suficientemente despiertos y vigilantes? ¿Estamos estudiando las Escrituras con la seriedad y urgencia que estos tiempos demandan? ¿O estamos, quizás, demasiado cómodos, perdiendo de vista el inminente cumplimiento profético? Si este análisis del código persa ha despertado su interés y deseo de profundizar en cómo las profecías bíblicas se cumplen ante nuestros ojos, los invitamos a unirse a la comunidad de Reloj Profético TV. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna actualización y recibir análisis continuos que les ayudarán a entender los tiempos, discernir la verdad y mantenerse firmes en la palabra de Dios. El tiempo está cerca,